Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo. Y la pastora Yayer Gañarás. Y este es el programa La Gracia no se mezcla. Hoy es día 4 de diciembre del año 2024 y estamos acá en la ciudad de Nueva York para traer en vivo este programa que es de mucha edificación para tu vida. Oramos para que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea en tu vida a través de cada palabra que sale de este programa. Le damos gracias a todos ustedes que se conectan miércoles tras miércoles. Muchas gracias a todos aquellos que comparten, porque muchos comparten estos programas con otros. Es necesario que muchos puedan conocer esta palabra de gracia. Hoy tenemos un nuevo tema, así que los que anotan, anoten porque tenemos un nuevo tema. Y el tema que tenemos hoy, los misterios de Dios. Es muy importante poder conocer este tema, primera vez que lo estamos trayendo, así que ténganos paciencia, gloria a Dios, pero todo lo que Dios nos ha mostrado a través de los años, por medio de su palabra, no es que Dios nos mostró a nosotros, sino en su palabra y también por otros maestros, también uno puede recibir esta maravillosa gracia. Así que le damos gracias al Señor, gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos llegar a otros con esta palabra. Gracias, Dios, por habernos salvado del pecado, de la muerte, de la ley, del diablo, de los demonios. Gracias por haber cortado toda maldición generacional que había en nuestras vidas. Cuando fuiste al madero, maldito aquel que es colgado en un madero y tú te hiciste maldición, para que ya nosotros no vivamos en las maldiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y de toda generación que viene atrás de nosotros. Oramos, Padre, a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por y para nosotros. Señor, te pedimos que aquellos que se conectan puedan entender, Señor, estos misterios que tú le revelaste al apóstol Pablo, y hoy, Señor, lo tenemos en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar hoy de los misterios de Dios. ¿Qué es la palabra misterio? Algo que está escondido. Eso es misterio. Pero tenemos en el Nuevo Pacto que el apóstol Pablo escribe acerca de los misterios. Disculpen, hay mucho misterio. Está el misterio del reino, el misterio de la gracia, misterio de iniquidad, misterio de la piedad, misterio Cristo en nosotros. Hay varios, pero hoy vamos a comenzar con el misterio de la piedad. Es muy importante, aquellos que anotan, esto es una clase, más allá de una prédica, de salir en vivo, es una clase. Hay gente que dice, bueno, yo cuando vaya a estudiar la palabra, ¿no? Como que quieren ir a una universidad, a una escuela, a un instituto, quieren que le den un diploma. Está bueno, eso es muy bueno hacerlo. Pero si tienes la oportunidad, lo mismo que usted va a aprender en un instituto bíblico de gracia, ¿no? Que hay muy pocos, lo va a aprender aquí con nosotros también. No es que en otro lugar te van a dar algo diferente. Lo que usted aprende en un seminario lo puede aprender en una clase también en vivo. Lo bueno de esto es que tanto los institutos y los seminarios están infectados con el pacto de la ley de Moisés. Por lo tanto, no le recomiendo hoy estudiar un instituto bíblico para prepararse. Les recomiendo que sea enseñado por maestros competentes del Nuevo Pacto, gente, pastores, pastoras, hombres y mujeres, maestros de gracia. La palabra misterio, como estaba diciendo, es algo que estaba escondido. Y voy a leer también, hoy comenzamos con el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad, ¿qué es el misterio de la piedad? ¿Qué es la palabra piedad? La palabra piedad es misericordioso. Y es un misterio porque Dios de amor, Dios de perdón, Dios
de misericordia, se hizo humano, se hizo humanidad. Entonces, de esa manera, Dios mismo puede compadecerse de nosotros porque Él también fue humano y habitó en un cuerpo aquí en esta tierra. Y eso es un misterio, porque la mayoría de las religiones, si no casi todas, no creen que Jesucristo es Dios, sino que lo separan del Padre y del Hijo. Y en esta clase vamos a ver con la palabra, con versículos y con la luz que nos arroja. No lo vamos a terminar hoy porque este mismo misterio de la piedad es extenso y nosotros no tenemos apuro, porque lo que queremos nosotros es que usted aprenda también como nosotros aprendimos, porque en realidad esto te da muy buenos resultados. Uno de los grandes resultados es saber usted con quién está hablando, a quién está orando. Antes de conocer estos misterios y antes de conocer el pacto de la gracia, uno no sabía si lo oraba a Cristo, si lo oraba al Padre o si lo oraba al Espíritu Santo. Puede ser que te haya pasado o que te esté pasando. Al Padre, si no es en el nombre de Jesús, otros te decían, tiene que ser en el nombre de Jesús de Nazaret, si no la oración no funciona. Y todas esas cosas en realidad nos confundían un poco, pero nosotros íbamos también con todos aquellos que nos enseñaban de esa manera. Y hoy vamos a comenzar, cuando habla de la piedad, recién lo dije, es el hecho de que Dios se hizo hombre y vivió entre la humanidad. Eso es el misterio de la piedad. Dios dejó su trono y Dios habitó entre nosotros. El apóstol Pablo es el que habla de este misterio. Como Dios se hizo uno como nosotros, como te decía recién, puede entendernos. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo. Por lo tanto, ¿por qué fue tentado? Porque estaba en semejanza de carne de pecado. Un humano como nosotros. Pastora Yashi, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. Bendecida Amén, con amén. toda bendición. Amén, bendecido con toda bendición. Saludamos a todos aquellos que se están conectando en este momento para seguir aprendiendo esta maravillosa gracia, seguir creciendo en la gracia. Así que le damos la bienvenida. Y bueno, como siempre los invitamos a poder entrar al canal de YouTube y ahí pueden encontrar todas las enseñanzas. Si se perdieron la de la semana pasada, terminamos referente al tema de si ayunamos en el pacto de la gracia. Todo eso se encuentra en el canal de YouTube, Pastor Leofé Argañarás, así que ahí lo pueden buscar. Amén. Amén. Muy bien. También podés conectarte en iglesiajesumiamor.com.ar, es en internet, nuestro website, iglesiajesumiamor.com.ar. Vas a encontrar ahí también en tu computadora o en tu teléfono Radio Gracia Masiva. Radio Gracia Masiva, predicamos gracia, varios predicadores que enseñamos gracia y también música cristiana de gracia las 24 horas. Amén. Amén. Así que, ¿cómo está, pastora? ¿Bien? Bien, bien, bendecida. Está a 2 días de su cumpleaños. El viernes pasado mañana es cumpleaños de la pastora Yashi. Amén. 6 de diciembre. No, un año menos. 6, un número peligroso, 6, porque yo soy el 17, ¿no? 7 más número más de Dios. No, a mí me ha venido muy bien el número 6. Y sí, se casó conmigo, imagínese. Bueno, a veces me falló. Los misterios de Dios. Queremos darle crédito también a un amigo y pastor, al pastor Nicolás Venecia, que nos obsequió este libro en el año 2021, que se llama Los Misterios de Dios. Creo que ahí va a salir la tapa. Pastor Nicolás Venecia me ayudó mucho, nos ayudó mucho también, porque siempre es bueno poder leer libros de gracia. Así que si usted le gustaría tener un libro de un material, se puede comunicar en privado y le comunicamos con el pastor Nicolás Venecia. Muy bueno, porque acá aparecen todos los misterios de Dios, ¿no? Está el misterio, como lo dije recién, del reino, el misterio de la piedad, el misterio de la fe,
misterio Cristo en nosotros, misterio de Israel, el misterio de la gracia, el misterio de la sabiduría, el misterio de la iniquidad, ese tremendo, tremendo mensaje para usted poder aprender los misterios de Dios. Y hoy vamos a hablar del misterio de la piedad. Pastora Yashi, ¿sabe que la mayoría de las religiones, como recién lo decía, ellos separan a Jesús de Dios, ¿no? Y es un grave error. Y lo separan de tal manera que, como recién decía, a veces la gente no sabe si está orando a Jesús o a Dios, o dice orar a Dios en nombre de Jesús. A mí me enseñaban que tenían que salir los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Claro. Y todas esas cosas se me aclararon cuando vengo a la gracia, ¿no? Vengo a la gracia y me doy cuenta entonces el misterio de la piedad. Gloria a Dios. Saber que Dios es uno solo, y en este caso lo vamos hoy a traer los versículos, y no nos va a alcanzar hoy, pero espero que usted esté ahí atento. Comenzamos entonces en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Primera de Timoteo 3, 16, lo vamos a leer en la versión Reina Valera del 1960, dice de la siguiente manera. Dice así, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Dios mismo enseñándonos a nosotros que grande es el misterio de la piedad. Misterio, algo que está escondido, que Dios no le revela a los otros discípulos que tenía Jesús o apóstoles, pero viene a Pablo y Dios mismo le empieza a revelar los misterios. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dice aquí que Dios es manifestado en carne. Claro, para nosotros que nos criamos la mayoría en una religión cristiana, la mayoría que están conectados, es muy fácil, bueno, sí, podríamos decir que es fácil saber que Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Nos enseñaron de pequeño. Pero para otras religiones Jesús es simplemente un maestro, para otros es un buen profeta, para otros el mejor de los profetas. Pero no podían considerar que Jesús era Dios mismo en la tierra, habitando con nosotros. O sea, no era alguien separado de Dios, sino que era Dios mismo. Por eso es un misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En la persona de Jesús de Nazaret. Por un lado, es tan importante conocer esto y saber esto, y por otro lado, también saber que ese Dios que se manifestó en Jesús de Nazaret murió, resucitó y sigue siendo el mismo Dios hoy mismo. Amén. Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. Es muy importante aprender esto porque esto te abre las puertas, por así decirlo, a todas las bendiciones, a todas las manifestaciones que Dios pueda tener con un ser humano aquí en la tierra. Se materializa todo lo bueno de Dios. Nosotros estamos en ese camino, estamos creciendo en su gracia. Pero cuando usted más conoce la palabra, pero no simplemente con un conocimiento intelectual, sino con el conocimiento de un corazón entregado a Él, que Él mismo pone en nosotros, para nosotros poder entender que Dios fue manifestado en carne. Dice en esta versión justificado en espíritu, pero mire la versión, en esta versión nueva traducción viviente, dice, Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. La palabra vindicado quiere decir y testificado por el Espíritu. O sea, el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu de Cristo, da la evidencia, testifica, como dice en Hebreos 10:17, atestigua de que ese que fue a la cruz era Dios mismo. Amén. Tremendo, ¿no? Dios mismo se hace carne y va a la cruz y carga con nuestros pecados. Y el Espíritu Santo
no está separado. Por eso que dice que el Espíritu Santo puede testificar porque el Espíritu y el Padre y Cristo son uno solo. Amén. Dios mismo. Leemos en la Nueva Traducción Viviente, 1 Timoteo 3:16, para los que se conectan ahora, por favor. Amén. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Mire cómo dice, el gran misterio de nuestra fe. Cuando usted cree en este misterio o en este programa, no estamos hablando de la Trinidad, trinitarios unitarios, para aquellos que pueden estar pensando. No, lo que estamos mostrando, el misterio de la piedad. Que el misterio de la piedad, Cristo, Jesús, el que vino a la tierra, era Dios mismo. Amén. Entonces, cuando hoy nosotros abrazamos esta verdad, que muchos no la abrazan, porque dice, bueno, el Hijo es una cosa y el Padre es otra, y separan al Hijo del Padre y al Espíritu Santo también y al Espíritu Santo. Entonces, cuando hay esa separación, es peligroso, porque Dios anhela que usted pueda recibir esta verdad de este misterio de la piedad. Ojo, que Dios le revela al apóstol Pablo. Ya tenemos entonces el misterio de la piedad. La palabra piedad, acuérdese, es la misericordia de Dios. Dios haciéndose carne. Él conoce todo lo que usted está viviendo, está pasando, porque Él también lo pasó. Claro. No es que Dios dice, bueno, ahí te dejo, te hago humano y te dejo con tus cargas, yo no sé qué es lo que te está pasando. Claro. Por eso recién decíamos que en Hebreos 4:16, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que nos fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Volvemos, o vamos ahora, mire lo que dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1, vamos a ver ahora que este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, Nueva Traducción Viviente dice así. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí tenemos otra revelación hoy. Dios es la palabra y la palabra es Dios. El Verbo es Dios mismo. Pero mira lo que dice en el versículo 14, Pastora Yashi. El 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, aquel Verbo, vamos de vuelta a la parte de atrás, dice, el Verbo era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra, ese Verbo, que es Dios mismo, ¿qué fue lo que pasó? Fue hecho carne. No tiene que haber dudas en tu vida de que Jesús es Dios. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hoy estamos viendo el misterio de la piedad, donde Dios mismo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Vivió como uno de nosotros. En algún momento nosotros pensábamos, ¿no?, que le puede pasar a alguno por la mente. Bueno, sí, pero Él era Dios y fue a la cruz, pero quizás no sufrió tanto como humano. Esa es la clave. Entender que a Jesús tenía sueño, que Jesús iba al baño, que Jesús si lo pinchaban con una aguja le dolía,
Pero a ese mismo Jesús le traspasaron su costado. A ese mismo Jesús le traspasaron sus manos. A ese mismo Jesús le pusieron una corona de espinas en su sien. Por eso cuando usted abraza estas verdades, que su cuerpo fue lacerado, su cuerpo se hizo una llaga, usted exalta, Pastora Yashi, lo que Cristo hizo en la cruz. y recibe el eterno perdón de los pecados, recibe todo lo bueno de Dios y cada vez menos duda. ¿Por qué? Como me decía una persona, o varias personas, pero hace muy poquito, decía, bueno, pero Pablo tuvo una enfermedad y yo también puedo tener una enfermedad. ¿Por qué no se la quitó a Pablo? Y por qué, o sea, la gente empieza a dudar del sacrificio de Jesús. Primeramente, no, en ninguna parte de la Biblia dice que Pablo tenía una enfermedad, dice que era un aguijón. Suponen algunos, bueno, ese aguijón era una enfermedad, podía ser otra cosa. No vamos a decir hoy qué es lo que nosotros pensamos acerca del aguijón, porque nos salimos del tema. Claro. Pero cuando cuando la gente se concentra en que Timoteo tenía una enfermedad y que Pablo le dice toma un poco de vino, la gente dice, bueno, puedo estar enfermo yo también como Timoteo. Exactamente. Puedo estar enfermo también como estuvo Pablo, supuestamente, pero no dice la Biblia que estuvo enfermo. Ahora, ustedes, nosotros, amados, tenemos los misterios y Dios nos está dando la luz a hombres y mujeres en estos tiempos para nosotros poder recibir, así como le fueron desvelados a Pablo, recibirlos nosotros y transmitirlos a muchos. Exacto. Para que la gente pare de sufrir aquí en esta tierra. Dios no nos hizo, no nos creó para sufrir. Dios te creó para reinar en vida. Amén. Dios te creó para que las cosas te salgan bien. Pero es muy importante que tu oración sea bien dirigida. Es muy importante que tú puedas entender estos misterios para comprender a qué Dios le estás sirviendo. ¿Qué Dios, con quién estás hablando? ¿Qué fue lo que Él hizo por y para ti? Dejó su divinidad, dejó su trono, dejó todo el cielo y se hizo carne, se hizo hombre. Dice acá entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. En ese tiempo era muy difícil, Pastor Ayayi, cuando él se presentaba delante de los escribas, fariseos, saduceos, todas estas sectas que salían del judaísmo, las ramas del judaísmo, presentarse, yo soy Dios, ¿no? Claro. Claro, Jesús hacía unos milagros extraordinarios. O sea, de repente la gente dice... Como para dudar. Claro, pero quizá había muchos milagreros también por ahí. Acuérdense cuando Moisés y los magos de los egipcios también hacían sus cositas. Sí, también. También imitaban los milagros. Imitaron un poco los milagros. O sea, de repente había otros también, pero ahora viene Jesús y no solamente hace milagros, prodigios, señales, sino que también ahora se proclama Él. Entonces la gente dice, no, Dios no puede habitar en un cuerpo. Es imposible que Dios habite en un cuerpo. La respuesta es que es un misterio. Exactamente. El misterio de la piedad, pero hoy no está escondido, está revelado. Así es. Gloria a Jesucristo. Porque si Dios habitó en un cuerpo, quiere decir que Dios hoy también puede habitar en un cuerpo. Eso es una seguridad que nos da esta palabra. Amén. Amén, gloria a Jesús. Vamos a ver algunas de las profecías que se habló en el Antiguo Testamento. Escribí algunas, no hay muchas, Pastora Yashi, porque si ponemos muchas no nos da el tiempo. Claro. Pero yo puedo hablar, o podemos hablar de muchas profecías de la venida de Jesús, cómo vino Jesús en carne. Amén. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías capítulo 52, versículo 6, leyó la Pastora Yashi. Isaías... yo estoy moviendo el vaso. Isaías 52, versículo 6. He aquí estaré presente. Acuérdense que Isaías escribió el libro de Isaías 600 años antes de Cristo. Él le decía al pueblo de Israel, yo voy a estar presente. Estaba profetizando. Isaías también profetiza en Isaías capítulo 9, versículo 6.
Este versículo es tremendo por lo que dice. Escuchá lo que dice. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice de la siguiente manera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías anuncia, un niño nos es nacido. Ese niño es un Dios fuerte. Ese niño es un Padre eterno. Ese niño es príncipe de paz. Ese niño que nació es consejero. Ese niño es admirable. Porque ese niño, ¿quién es? Jesús, Dios mismo. Dios mismo. Por eso puede ser el Padre eterno, ese niño. Este niño es el Padre eterno. Ajá. Claro, ahí viene la confusión también después de las religiones que dicen, Claro. vamos a pedirle al niñito Vamos Jesús. a pedirle al niño Jesús. En una parte, bueno, que esa religión tiene mitad verdad, mitad mentira siempre, ¿no? En una parte era Dios. Claro. Porque cuando el ángel le dice a María, le dice, el niño que vas a tener es el Salvador Es el Salvador del mundo, del mundo. y viene a perdonar los pecados. Entonces, como este niño, ¿cómo puede perdonar este niño? Claro. Estaban profetizando sobre Jesús. Dios mismo, claro. que estaba en ese niñito Jesús. Por eso Claro, dice... Lo que tenía que esperar que el niñito creciera. Claro. Para que se pudiera entregar y se cumpliera la escritura, ¿no? Y ahí viene, como decís vos, las confusiones, porque religiones que creen que hay que pedirle al niño Jesús, que hay que orarle, ¿no? Pero a él todavía no había que pedirle. Claro, pero aquí tenemos una profecía acerca de Jesús. También como estamos diciendo, ¿no? Es lo mismo cuando el profeta Miqueas, en Miqueas 6:2, el profeta Miqueas le habla a la tierra de Belén, dice Belén, Éfrata, de ti saldrá el Salvador del mundo. Eso fue 500 años antes de Jesús. Pasó el tiempo y César Augusto da un edicto donde dice que tenían que censar a todos aquellos que estaban en Nazaret. A todos tenían que censar en los que estaban en Roma, entraba en Nazaret. Pero la forma de censarlo era que cada uno tenía que ir a su lugar de nacimiento. Y José y María no eran de Nazaret, sino que eran de Belén. Entonces tuvieron que irse a Belén, y estando ella embarazada en Belén, dio a luz. ¿Por qué? Porque la profecía decía que ahí tenía que nacer Dios mismo. O sea, ya, por eso cuando nosotros hablamos de que ya está hecho, hablamos de predestinación, un tema maravilloso que siempre tocamos ese tema. Usted se va a dar cuenta que ya está hecho está escrito. Ahora, nosotros hoy somos los responsables de entrar en ese propósito, en eso que ya está escrito, de creerlo, así como dice la palabra, 600 años, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profetiza sobre Dios mismo. Esa profecía se cumple en Jesús. Y entonces el que era la palabra, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Para aquellos que se conectan recién, estamos hablando de los misterios de Dios. Hoy estamos tocando el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Que Dios se hizo carne. Cuando usted le pregunta cuál es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. ¿Por qué usa la palabra piedad? Porque de esa forma, piadoso es alguien que se inclina por las cosas de Dios, que sirve a Dios, que vive para Dios, que se compadece como Dios se compadeció. Por eso dice piedad. Él se compadeció de nosotros porque Él fue humano. Y al ser humano, gloria a Dios, Él entiende hoy tu vida, entiende nuestra vida, Pastora Yashi. Es tremendo eso, ¿no? Así es. Claro, al venir Él como en un cuerpo humano, ¿no? Como un ser humano, podías sentir y saber lo que el ser humano padecía. Él pudo experimentar, digamos, ¿no? El dolor que un ser humano sufre, y de esa manera Él pudo también
hacerse Él pecado para que nosotros podamos ser libres, ¿no?, del pecado. En un momento en el libro de... Digan, sí, está bien. En Mateo 26, cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, él dice, mi alma está muy triste, está muy triste, y llamó a Pedro, Jacob y a Juan, y le dijo, vengan, oren conmigo, porque en realidad no quiero pasar este momento, decía, este tiempo. Mi alma está muy triste. Claro, algunos piensan que puede ser porque los pecados del mundo iban a venir a él, pero ya él cargaba con los pecados el bautismo de Juan el Bautista. Más que todo, yo creo que la parte humana que estaba en Jesús se doblegaba ante el dolor, ante el momento difícil también. Claro, y ante todo lo que él iba a pasar, a pesar que él era Dios, pero él tenía que sufrirlo por nosotros, ¿no? Tremendo, ¿no? Por eso cuando hoy se rechaza el perdón de los pecados, el eterno perdón, se rechaza lo que Cristo hizo, lamentablemente es muy peligroso, porque la persona lo que está diciendo, bueno, tu sacrificio no es suficiente, yo puedo hacer algo para calificar, yo puedo hacer algo para estar bien delante de Dios. Pero cuando entendemos el misterio de la piedad, que Él mismo se hizo carne, las religiones, muchas religiones, que hablan de Jesús, Pastora Yashi, los testigos de Jehová hablan de Jesús, pero lo ven simplemente como un profeta, como un maestro. Un maestro, claro, no lo ven como Dios. No lo ven como Dios. Porque lo separan del Padre. Totalmente, totalmente. Nunca lo vieron como Dios y no lo ven como Dios. Pero cuando nosotros entendemos que Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, fue al madero cargando con todos nuestros pecados, entonces no es que nos ponemos más tristes por lo que Dios hizo, al contrario, usted se posiciona en un lugar donde comienza a entender todos los demás misterios, porque de eso se trata, recibir el mensaje del Evangelio, de la circuncisión, el Evangelio que dio el apóstol Pablo. Porque, pastora, no habla que otros recibieron los misterios, solamente Pablo, el apóstol Pablo. Claro. Es tremendo eso, ¿no? Es tremendo, porque Dios lo tenía, como dice la palabra, no reservado para los últimos tiempos. Y yo pienso también, cuando Jesús se hizo hombre, Jesús sufrió por nosotros, Jesús se dio por nosotros, por nuestros pecados, y así todo a la gente le cuesta entender que Jesucristo murió por todos los pecados. O sea, creen que si vos pecas hoy tenés que arrepentirte y pedirle perdón a Dios, cuando el sacrificio de Jesús fue mucho más que un arrepentimiento, que un Señor perdóname, sino fue la muerte, ¿no? El derramamiento de sangre fue lo único que podía solucionar, podríamos decir, el pecado, es lo único que podía quitar el pecado. No un arrepentimiento ni el llorar, sino el sufrimiento, lo que padeció Jesús por nosotros, para que hoy nosotros podamos disfrutar del eterno perdón de los pecados y ver que nosotros hemos sido perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, como dice la palabra, con un solo sacrificio. Entonces no es como la gente cree, como diciendo, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que doblegarme y pedirle perdón a Dios. No, nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros y a abrazar ese perdón que Él nos entregó a través de la cruz del Calvario. Claro, estaríamos diciendo que si yo no me arrepiento continuamente, Dios no me perdona. Exactamente. Es como que nosotros, es más nuestra confesión que el sacrificio de Cristo. Exacto. Se le pone en ese estándar, digamos. Claro, lo que pasa, Pastora Yashi, que la religión enseñó y todavía enseña de esa manera. La religión quita a Cristo, quita el sacrificio y pone más de lo que nosotros podamos hacer en todas las áreas. En todas las áreas. Por eso, como hablábamos las semanas pasadas acerca del ayuno, ¿no? Que la persona dice, bueno, yo tengo que ayunar para que Dios me escuche, para que Dios me oiga, tengo que esforzarme y sacrificarme para esto. El esfuerzo de hoy es esto, aquellos que están conectados los felicitamos. Claro. Este es el esfuerzo, separar quizás, yo separé San Lorenzo y River, miré el primer tiempo y dije, Señor, ¿por qué juega justamente a esta misma hora? No me digan el resultado, terminó el primer tiempo 0-0, lo veré después en diferido,
pero estoy sacrificando algo. Esos son hoy, pero no es sacrificio, es simplemente un momento. Pero hay gente, o como antes nosotros, ¿no? Uno ayunaba, oraba, se separaba, no miraba televisión, no miraba fútbol, hacía un montón de cosas para estar bien delante de Dios. Hoy el sacrificio de Jesús es suficiente. Dios mismo se ofreció, porque Jesús era Dios. De eso queremos hablarte en este misterio de la piedad. Jesús es Dios y Él mismo ofreció su vida. Vamos a ir, antes de ir a la segunda parte del programa, son las 8:40 aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos los saludos ya, por favor. Si no has enviado tu saludo, todavía hay tiempo de que envíen su saludo y nos digan de dónde nos están viendo. Amén. Sí, de dónde nos están viendo, de qué ciudad, de qué país, de qué pueblo, de qué lugar se están conectando. Amén. Empezamos a saludar al pastor Javier Nogueras de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor allá en Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. Dice, se escucha muy bien. Amén. Muy bien. El pastor Jesús Rey Velázquez también está ahí conectado de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú. Dice, bendecidos, amados pastores, saludos desde Trujillo, Perú. Bendecido, pastor Jesús. También nuestra hermana Estela Aguirre de Hurlingham, Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor, dice, bendecidos con toda bendición, pastor Leo y Shashi, paz y gracia. Amén, bendecida con toda bendición. Oriana de Hernández también nos dice amén a la palabra, bendecida con toda bendición. Javier Noguera, el pastor Javier nos dice, se ven bellos y se sacó la lotería con la pastora, bendecidos y buena vida, larga vida. Amén, amén, bendecido pastor Javier, bendecido con toda bendición. Nuestra querida hermana Viviana Coloma, de Rancagua, Chile, nos dice, bendecidos pastores, gracias por compartir esta palabra. Bendecida hermana Viviana, un fuerte abrazo a la distancia. Nuestra hermana Gaby Guajardo de México dice, bendecidos con toda bendición, amados pastores, gracia y paz, un abrazo a la distancia. Amén, bendecida, te enviamos un fuerte abrazo también, querida Gaby. Nuestro hermano Roberto Martínez de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor, él nos dice, hola amados y queridos pastores, ya listo para aprender, es un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho por enseñarme y enseñarnos a ir conociendo esta maravillosa palabra, sé que nos va a hacer crecer y nos hará ser hijos entendidos, les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Amén, bendecido con toda bendición, hermano Roberto, así es que bueno, y qué lindo que podamos todos seguir creciendo en esta maravillosa gracia, amén. Nuestra hermana Zeneida Macías nos dice, buenas noches pastores, bendecidos, amén, bendecida con toda bendición. Pastor Javier dice, nosotros perdimos hoy con estudiantes. 5 le hizo estudiantes, 5. No nos tuvieron piedad. Oh my God. 5-4 perdieron los muertos de Racing. Bueno, el Cimergar nos dice, muy buenas noches, amados pastores, bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Bendecida con toda bendición, hermana El Cimergar. Te extrañamos el lunes. Amén, le extrañamos. Elsie. Ahí está nuestra hermana Jessica Ruiz, le enviamos también saludos, un fuerte abrazo. Roberto Claudio, también te enviamos un fuerte abrazo, que estás ahí conectado. Nuestra hermana Lucía Montoya también está ahí conectada, le enviamos un fuerte abrazo también. Pastor Norgelio dice, gracias amados por sus enseñanzas y fortalecemos en fe. Desde ayer estaba nuestro país oscuro y en estos momentos se está restableciendo la electricidad. Un abrazo. Amén. Mira, qué bueno que por lo menos hoy ya tienen electricidad para conectarse. Gloria a Dios. Saludamos a Esteban Daniel, está ahí conectado con nosotros. Buenas noches, cariño para los dos. Bendecido con toda bendición. Hermano Esteban Daniel, te enviamos un fuerte abrazo también. Para Mónica también y los chicos, muchas bendiciones. Ese de River. Norgelio Diegues dice, felicidades pastora Shashi por la enseñanza a las mujeres cubanas. Amén. Muchas gracias pastor Norgelio, un fuerte abrazo.
Me alegro que se hayan gozado. Ahí estuve mirando las fotos, la verdad que muy lindo, me gocé mucho de verlos, como estuvieron ahí un lindo grupo de hermanas que se reunieron, así que gloria a Dios por eso, qué lindo. Guillermo Enrique González nos dice: amados pastores bendecidos, saludos desde Las Tunas, gracias a Dios podemos escuchar sus enseñanzas de hoy. Acá estábamos apagados, en apagón, pero ya tenemos, amén, gloria a Dios, que ya se les restauró la electricidad. Gloria a Jesús. Amén. Esteban Daniel nos dice: se los extraña por Argentina, los esperamos con ñoquis por acá la próxima. Qué rico, gloria a Dios. Y la hermana Mónica es tremenda cocinera, cocina riquísimo, así que esa palabra la tomamos, hermano Daniel, ahí vamos a estar cuando vamos a Argentina, le vamos a tocar la puerta, venimos a buscar los ñoquis. Sí, justamente anoche hablaba con el pastor Nicolás y le decía que bueno, este año ya se nos terminó el año, pero no pudimos viajar a Argentina, pero el año que viene sí, seguro que tenemos el viaje pendiente, aunque ahora bueno, ya no está mi viejita, pero bueno, está mi hermano y sobrino, así que y bueno, todos ustedes, ¿no? Porque claro, vamos a ir a cada iglesia como siempre. Amén. Y poder compartir con cada uno también allá. Sí, comer unas pizzas. ¿Cómo extraño las pizzas argentinas? Las pizzas argentinas son las mejores del mundo, indiscutiblemente, no hay discusión con la pizza argentina, no hay discusión. Y Buenos Aires, en una cuadra, a ver 8, 6 pizzerías, eso es tremendo. O sea, lo hicieron en italiano, pero nosotros las perfeccionamos. Pero sí la extraño. La pizza americana. Pero cuando vos ves esa pizza ahí, allá, es impresionante. A ver. Es una de las cosas que extraño, de verdad, la pizza. Extraño pizza. Porque bueno, el asado uno lo tiene acá, lo puede conseguir, si lo puedes conseguir. Pero pizza argentina... La pizza es más difícil hacerla, porque el queso es diferente también. El mozzarella de allá no es igual al mozzarella de acá. Muy diferente. El mozzarella de allá tiene más sabor que el de acá. El mozzarella de acá no tiene mucho sabor, es blanco. El mozzarella de Argentina es más amarillito, más oscuro. Como que se derrite más, no sé. No, bueno, y tiene sabor, lo hacen con sal, el de acá no tiene sal. Hay una pizzería acá en New Jersey, tendríamos que ir cuando vamos para allá. Vamos, para ahora terminamos el programa y nos vamos. A ver, bendecido. Bueno, saludamos a nuestro hermano Gustavo Sosa, que está ahí conectado también, de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor. Gustavo nos pone acá los nombres de las personas que están conectadas con él: José Luis Castro, Antunes, Analía Verónica Ticera y Gladys Noemí. Les saludamos a todos que están ahí conectados también escuchando este programa, y le damos las gracias al Señor por cada uno de ustedes y que puedan seguir creciendo en esta maravillosa gracia. Saludamos también a Daisy Cabral, dice Merry Christmas. Amen. Bienvenido el encendido del arbolito en Rockefeller Center. Se ven muy bonitos, que sean muy bendecidos, gracias y paz. Dice que está viendo el encendido hoy el encendido. Claro, porque para mi cumpleaños tiene que estar el arbolito encendido. Sí, siempre así me ama New York. New York me quiere y me prende el arbolito porque saben que me gusta. Lucía Montoya, también de Rancagua, Chile, nos saluda. Así que dice que ahí está viendo el programa. Te enviamos un fuerte abrazo, hermana Lucía, y muy contento que estás ahí conectada con nosotros. Amén. Esteban Daniel dice: wow, es una verdad muy profunda, totalmente cierto. Nuestra hermana Viviana Coloma dice: amén. El pastor Javier dice: yo sé el misterio del resultado de San Lorenzo. Bueno, ese misterio no lo quiere saber el pastor Leo todavía, ¿okay? Así que no lo revele. No está en el libro. No. Ajá, no aparece en el libro del pastor Nicolás. José Luis Castro Sánchez, de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, allá en Trujillo, dice: salud. No, otro José Luis. Pensé que era José Luis Sánchez. Es José Luis Castro. Sí. Perdón, José Luis, te enviamos un fuerte abrazo. Está mirando desde Santiago, Chile. Gloria a Dios por eso. Amén. Dice: amamos la gracia. Gloria a Dios. Bienvenido al programa La Gracia No Se Mezcla, y muy contento que estás ahí conectado con nosotros para aprender juntamente con nosotros esta maravillosa gracia. Amén. Esteban Daniel dice: pastor Leo cada vez está más joven, usted y la pastora Yashi también. Amén. Muchas gracias, hermano
Daniel, Esteban, así que bueno, ahí esos son los saludos. No sé si hay algún saludo que yo no haya visto. No, lo leyó a todos, Amén. uno por uno. Sí, es la gracia del Señor. Yo le digo a la gente, querido, querida, no mezclen, no mezclen. Cuanto menos mezclamos el favor de Dios, la gracia de Dios, la salud, o sea, muy importante vivir en salud, ¿no? Es algo tremendo poder vivir en la salud de Cristo, ¿no? Y cada vez que tengan un síntoma, o aún con los niños, aún con los animales, pastora, de compartir la cena del Señor, esto es tremendo, ¿no? Compartir la cena del Señor, llevarlos a ese punto de hacerles recordar, porque así trabaja la mente, el cerebro trae la información correcta, he sido perdonado, no soy culpable, no estoy condenado. Es esa salida de condenación del cerebro, de la mente, le da un descanso, un reposo a tu cuerpo. Lo mismo saber que Cristo ya compró tu vida con su sangre preciosa, que Él te ha sentado en lugares celestiales, trae descanso a tu vida, que Él ya te prosperó. Puede ser que hoy no tenés, puede ser que hoy te sentís con dolor, puede ser que hoy no haya paz en tu hogar, pero cuando recibís la enseñanza de gracia vas a entender que ya hecho está. Y después se va a materializar, como lo que vimos ahora, ¿no? La palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y era Dios. Y después esa palabra se materializó, se hizo carne. Lo mismo, hoy lo que hoy no tenés. Hoy decís, no lo tengo, pero Señor, yo lo veo. Yo veo multitudes, millones de personas que vienen a las iglesias, Jesús mi amor, a recibir esta verdad de gracia. Me veo, como siempre les digo, en Telemundo, en Univisión, en Fox, enseñando y predicando esta palabra en los próximos años. ¿Cómo va a suceder? No sé, yo no lo sé, pero lo creo, me veo en esos lugares. Usted también comienza a verte, Pastora Yashi, ¿no? Comenzá a verte donde querés verte. Esto no estamos hablando de confesionismo, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Recibir todas estas verdades. Bueno, seguimos con el misterio de la piedad. Misterio de la piedad, dice, acá viene una parte espectacular. Esta está buenísima, no te la pierdas, no te vayas, porque esto es buenísimo, lo que vamos a leer a continuación. Pastora Yashi, Juan capítulo 14, del versículo 6 al 10. Juan 14, del 6 al 10, dice de la siguiente manera. Amén. Dice, Jesús y el Padre uno solo son. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, este versículo creo que lo conocen todos los cristianos. Juan capítulo 14, versículo 6, dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso todo lo dicen, todo lo decimos de memoria, en algún lugar lo escuchamos, pero la segunda parte es impresionante. Jesús le dice a Felipe, porque el asunto era que Felipe le empieza a preguntar, y dice, nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, dice, nadie viene al Padre, sino por mí. O sea, nadie viene acá, le decía Jesús. Yo soy el Padre. Nadie viene sino por mí. O sea, porque yo y el Padre uno solo somos. No estamos separados. No el Padre allá y yo acá. Somos uno solo. Uno solo, exactamente. Eso es el misterio de la piedad. Cuando hablamos del misterio de la piedad, Dios en carne, manifestado a los gentiles, testificado por el Espíritu, iba a decir la palabra vindicado, pero por ahí no la entienden, testificado por el Espíritu, Jesús mismo. Aquí dice, nadie viene al Padre, atienda bien esa parte, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6 en adelante, el 7 dice de la siguiente manera, usted lo adelanta. Dice, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muy bien, paremos ahí. O sea, acá está hablando con los discípulos, ahora Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya nosotros queremos ver al Padre. Es tremendo esto, ¿no? Tremenda esta parte porque esta conversación te da una luz tremenda.
al Dios que nosotros le servimos, al Dios que nosotros hoy tenemos. Y el Dios que se hizo carne, por eso Él puede habitar en nosotros. Ajá. Para mí es fácil entender esto, que Dios está en mí y que más nunca perdemos nuestra salvación. Exactamente. Y que más nunca podemos ser maldecidos y que más nunca reciba estas verdades. Podemos vivir en temor, ¿por qué? Porque el Padre vive en nosotros. Más nunca usted y yo podemos ser condenados. ¿Por qué? Porque Dios no se puede condenar Él mismo, porque Él vive en mí. Pero para entender esto, de que Dios puede vivir en mí, también tienen que entender que el mismo Dios se hizo una persona. Así es. No estaban separados, pastora Yashi. No estaban separados. Claro, no estaban separados, sino es una sola persona. El siguiente dice así: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y el 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien, retrocedemos al 8 y dice de la siguiente manera: muéstranos al Padre. El 9 dice así: Jesús le dijo, atienda bien estas palabras, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, yo me lo imagino a Jesús, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Claro. ¿Era difícil para ellos ver a Dios en Jesús? La respuesta es sí. Porque nadie podría considerar, ni hoy mismo, poder considerar a un humano claro, que es Dios mismo. que sea Dios. En carne y hueso, podemos decir, ¿no? Está bien un profeta, está bien el que hace milagros, está bien un rey que viene de Judá, de Israel, está todo bien. Pero ahora viene, yo creo que ellos nunca creyeron las profecías, ¿no? Porque al tener nosotros las profecías, todo compilado, podríamos decir, se nos hace más claro poder entender que ese Jesús era Dios. Claro. Nadie viene al Padre, nadie viene a mí, yo soy el Padre, dice Jesús, si no es por mí mismo. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me vio a mí, vio al Padre. ¿Cómo pues tú dices? Muéstranos al Padre. Pregunta, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Muy bien. Estamos hablando misterio de la piedad. Amén. No estamos hablando de la Trinidad ni de ser unitario o trinitario. Amén. Iglesia, Jesús de amor no tiene que ver con contiendas. Acá tiene que ver con edificar al cuerpo de Cristo. Porque si edificamos tu vida, usted va a estar muy agradecido, primeramente con Cristo y con nosotros también. Amén. Porque usted a entender las verdades de Dios, ya su oración no va a estar como nuestra oración confusa de muchos años atrás. Claro. ¿A quién le estoy orando? ¿A quién le pido? ¿A Jesús, al Padre o al Espíritu Santo, no? Es Jesús de Nazaret. Claro. Como ¿se acuerda que nos decían? Sí, no, tenés que orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenés que echar los demonios fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así lo hacíamos nosotros. Claro, y después, no, que en otra iglesia dice, no, que tenía que ser Jesucristo. No, y así cada lugar, cada iglesia tiene su forma de ponerlo, ¿no? De interpretar, podríamos decir, ¿no? En el nombre de quién se ora, en el nombre de quién se sacaban los demonios, ¿no? Por eso Pablo dice, esta es nuestra gran fe. ¿Cuál es nuestra gran fe? Conocer y entender el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso esto nos da una luz cuando Jesús mismo dice, yo y el Padre uno solo somos. Tenemos Juan capítulo 10, versículo 30, dice de la siguiente manera. Dice, y yo y el... empiezo otra vez. Yo y el Padre uno solo, uno somos. Tenemos otra vez Juan capítulo 10, versículo 30, donde dice, yo y el Padre
uno somos. Por eso cuando hoy día la gente se hace esta pregunta, ¿por qué ustedes no nombran a Jehová? ¿Verdad? Se pueden hacer esa pregunta. ¿Por qué Iglesia Jesús mi amor no cantan a Jehová, no oran a Jehová, ni hablan de Jehová? Por la sencilla razón que en el Antiguo Testamento el Padre era conocido como Jehová para los israelitas. Era el Cristo mismo anunciado. Pero ese mismo Dios Padre se hace persona, misterio de piedad, en Cristo Jesús. Ahora, el Dios anunciado, tenemos al Dios encarnado, al Cristo encarnado. Muere Cristo, muere Jesús de Nazaret, resucita y tenemos al Cristo resucitado. Son periodos de tiempo. Hoy hablé en un video de TikTok, creo que no lo puse todavía. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, sí, creo que lo puse. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Quién es Jesucristo? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la gente dice, sí, pero si es el mismo, algunos ven como al Padre el malo, el Hijo el bueno, muchos lo ven de esa manera. Y dice, el Dios Jehová era un Dios castigador, era un Dios malo. ¿Qué fue? ¿Cambió en el Nuevo Testamento? La respuesta es no. Dios no cambia. Dios es el mismo Jesucristo, ayer, hoy, por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que cambia? Son los pactos. Así es. Entonces, como cambian los pactos, entonces el mismo Dios hoy se maneja por el pacto de la gracia. Entonces ya no puede hoy el ser humano vivir por el antiguo pacto de la ley, porque Dios no cambió, pero cambiaron los pactos. Así es. Y Dios hoy está en el maravilloso pacto de la gracia. Por eso Dios hoy no está castigando ni aún a los que no creen en Él. Escuchá lo que te digo. Porque hay gente que cree que Dios está castigando aún a los que no creen en Él. No. Todo castigo de la humanidad fue sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué las personas viven mal? Porque al no conocer lo que Cristo hizo, falta de conocimiento, perecen. Entonces aquí es importante conocer estos misterios. Muchos misterios hay. Y todos son revelados en el nuevo pacto al apóstol Pablo, como este misterio maravilloso de la piedad que te estamos hablando. Dios manifestado en carne. Por eso, como recién estamos hablando, ¿no? Que Pablo, cuando habla de Cristo, entonces siempre lo querían separar, pero viene ahora y hablando, de Jehová, del Antiguo Testamento, del Padre. ¿Y por qué ustedes no hablan de Jehová? ¿Por qué no le cantan a Jehová? Porque en el capítulo 2 del libro de Filipenses dice Pablo, haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó forma como Dios, como cosa que aferrarse, sino que estando en condición de hombre y humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí viene la clave. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Sobre qué nombres Dios le da un nombre a Jesucristo? Sobre todos los nombres que tenía Jehová. Elohim, el Shaddai, el Adonai, el Elión, el Sidkenu, el Nisi. Cuando usted habla de Jehová Jireh, que es Jireh proveedor, cuando habla del Dios Rafa, que es el sanador, todos esos nombres, Sidkenu, justicia nuestra, y el Adonai, el Dios todopoderoso, y el Shaddai, el Nisi, nuestro Dios estandarte, nuestro Dios bandera, todos esos nombres que estaban en el Antiguo Testamento, y los israelitas, según lo que necesitaban, clamaban a ese Dios, que era uno solo, pero se unifican todos esos nombres en Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Por eso es tan importante saber que Jesucristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Y hoy tenemos esa seguridad, que el Padre y yo, dice Jesús, uno solo somos. Amén. En las cartas del apóstol Pablo, usted no va a encontrar de ningún lado, de ninguna manera, el nombre de Jehová. ¿Por qué?
porque ya todo tiene que ver con Jesucristo, el Padre. El mismo Padre es Cristo Jesús. Dios con nosotros, Dios en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Ese otro misterio que también lo vamos a traer en el programa de la gracia, Jesús mi amor. Pastora Yashi. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más que nos saluda? Veo ahí a John Paul Ollarse, dice: hola Pastor Leo, saludos y que tus palabras sean gracia para nuestros oídos. Amén. Ahí veo conectada a Kelly Sánchez, le enviamos saludos. Ella es de Trujillo, Perú. Ricardo Áviles de Rancagua, Chile, le saludamos también. Está Analia Verónica, dice amén a la palabra. Nuestro hermano Ricardo Áviles dice: saludos pastores desde Rancagua, Chile, gracia y paz. Amén, bendecido con toda bendición, hermano Ricardo. Hermana Lucía Montoya dice: linda palabra de la gracia de Dios. Amén, bendecida con toda bendición. Bueno, esos son los últimos saludos de la tarde. Hay una cobertura angelical que Dios tiene para nosotros. Dios tiene una cobertura angelical. ¿Cómo funciona esa cobertura angelical? Por medio de la fe, por medio de creer. Ahora, para nosotros, tener fe, que es la misma fe de Cristo, la fe es un don, es un regalo, la fe es un fruto del Espíritu, pero para nosotros vivir en estos misterios, en todo lo que Dios le reveló a Pablo y nos revela, nos da a nosotros la luz, hay que conocer. Por eso dice, la fe es. O sea, la fe es. No viene, sino que es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, el nuevo pacto de Cristo. Toda la Biblia nos ayuda, pero es muy importante que nos enfoquemos, nos concentremos, por favor, en estos misterios que nos reveló el apóstol Pablo. La semana que viene seguimos, porque tenemos muchos versículos acerca del misterio de la fe, para que usted pueda entender que Dios es uno solo. Dios, el Cristo de la gloria, a quien le damos alabanzas, la honra, la adoración. Mañana estamos en vivo, Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en Woodside, Queens, aquí en Nueva York. Invitamos, si alguien nos está mirando, si alguien se está conectando, nos puede venir a visitar, nos puede venir a ver. Mañana, día jueves, 7:30 de la noche, comienza el servicio. ¿Usted tiene algún otro anuncio? No, quiero leer los últimos saludos. La hermana Analia nos puso: bendecidos con toda bendición, Pastora Yashi, Pastor Leo, saludos desde Argentina. Amén, bendecida. También ella dice amén a la palabra. Y dice: la fe es el oír la palabra de Cristo. Amén, así es. Y amén, dice también. Sí, muy importante, anotar los versículos. El ser humano, por lo general, yo le hablo algo ahora, le enseñamos algo ahora, si usted no anota, es muy fácil que 2 o 3 horas, o el día de mañana, ya se nos olvida. La persona se le va, pero cuando usted anota y tiene un cuadernito y anota las clases y lo vuelve otra vez a leer, o vuelve otra vez a escuchar la prédica, le va a ser muy bien, porque esa es la medicina que necesitamos. Oír y oír las enseñanzas de gracia. Oír la palabra de Dios. Amén. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Pastora Yashi, amén. Ora por favor por los hermanos, las hermanas, oramos, amigos, entonces, amigas que se conectan, y por todos aquellos hermanos, hermanas de la Iglesia Jesús mi amor en diferentes partes del mundo, donde estamos pastoreando iglesias de la gracia. Amén. Oramos entonces, le damos gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, gracias por este momento, gracias por esta enseñanza, Señor, que hemos traído en esta noche, Padre amado,
de tu misterio, Señor, lo que tú separaste, lo que tú reservaste para dárselo al apóstol Pablo, para que él lo impartiera a nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por cada hermano y hermana que se han conectado en esta noche para seguir creciendo en esta maravillosa gracia. Sigue quitando velos, Señor, de nuestros ojos, abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros para entender cada día más tu gracia, Padre. Revela tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo programa. La gracia no se mezcla. Bendecidos con toda bendición. Chao, chao.